Aquí estamos de vuelta, muchachos. Vamos a proseguir con el análisis de lo que hemos encontrado matemáticamente. Entonces, según esto, Bx, el campo magnético en este punto total, el campo magnético total, debido a la contribución de cada pedacito del circuito, es igual a esto. A Bx igual a mu 0i pi r cuadrada por 2 pi r cúbica, entre 2 pi r cúbica. Y hay que recordar que el momento magnético en magnitud es el producto de la corriente por el área. Eso hay que grabárselo mucho, porque físicamente es muy importante para calcular el momento. Y además es muy sencillo. Es el producto de la corriente por el área. Entonces, si expresamos la distancia de cualquier elemento de corriente hacia el punto en el que estamos calculando el campo magnético, pues entonces, debido a que SR es una hipotenusa, pues entonces Bx va a ser mu 0 mu, porque pi r cuadrada por i es mu 0 mu entre 2 pi r cúbica. O sea, como r es r cuadrada más x cuadrada a la 1 medio, eso lo elevamos al cubo y nos queda esto. Entonces hay que analizarlo físicamente, cómo se comporta este término. Si x es mucho mayor que r, es decir, si estamos alejados, muy alejados de la espira, de tal forma que la x es mucho mayor que el radio de la espira, entonces en este término podemos despreciar la r y nos quedaría simplemente x cuadrada a la 3 medios, lo cual nos daría pues x cúbica, para x mucho mayor que r. Entonces se quedaría como mu 0 mu entre 2 pi x cúbica. Es decir, que el campo magnético producido por una espira a grandes distancias decae muy rápidamente, decae como 1 entre x cúbica. Este mismo comportamiento lo tienen los dipolos eléctricos, ya que, como vimos, a grandes distancias el campo por un dipolo, el campo eléctrico, decae como 1 entre la distancia al cubo. Bueno, entonces ese mismo comportamiento lo tiene el campo magnético en el eje de la espira. Ahora, si x igual a 0, o sea, si calculamos el campo magnético justamente cuando x igual a 0, es decir, en el centro de la espira, pues entonces eliminamos x se vuelve 0 y el campo magnético simplemente se convierte en mu 0 mu entre 2 pi r cúbica. Entonces, la utilidad de esta fórmula, de estas dos fórmulas, es que nos indican cómo es la configuración geométrica del campo para una espira circular. Lo que nos dice esta fórmula es que sobre el eje el campo magnético se alinea sobre este. Así sería el campo magnético sobre el eje. Y en este caso B es proporcional a 1 entre x cúbica.
1 entre x cúbica, ¿sí? Entonces decae muy rápidamente. Y si nos colocamos en el centro, siempre sobre el eje de la espira, entonces el campo magnético en el centro pues estaría apuntando así. Este sería B, justamente en el centro. Tendría este valor. Bueno. Si siguiéramos haciendo el análisis matemático del campo generado por una espira, nos encontraríamos con que el campo es así, y en este punto se tuerce un poquito, y en este punto se va torciendo, ¿sí? Este sería el campo magnético. Y este campo magnético, pues nos recuerda cómo sería el campo magnético para un imán. Si aquí tenemos el norte de un imán y aquí el sur, pues el campo magnético, si lo pudiéramos observar con pedacitos de fierro, veríamos que el campo magnético se comporta así. Sale del eje del imán en el centro y después se va desviando así. Mientras que de este lado entra perpendicular al eje y después va teniendo esta configuración. Entonces, si el campo magnético de una espira se comporta de esta forma, pues es entonces natural que si a la espira con corriente la colocamos dentro de un campo magnético que vaya en esta dirección, mientras que el campo magnético en el centro de la espira va para acá, entonces vemos que para acá iría el campo magnético en el centro de la espira y para acá iría el campo magnético externo. Y entonces, si ambos campos difieren en dirección, ¿cuál sería la tendencia de la espira bajo este arreglo? A ver, ustedes díganmelo. Aquí tenemos el campo magnético de la espira en el centro, el campo magnético de la espira. Aquí tenemos el campo magnético externo. Entonces, ¿qué pasaría con la espira bajo ese campo? A ver, ustedes díganmelo. Empezaría a girar ¿Hasta llegar a qué punto? hasta el campo externo. Hasta alinearse con el campo externo. Hasta alinearse con el campo externo. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas las que nos dice este comportamiento de una espira. Lo que nos dice es que, y esa fue una gran intuición de Ampère, es que si tenemos un átomo y aquí tenemos el núcleo, y alrededor del núcleo hay electrones moviéndose, entonces los electrones, ¿cuál sería su comportamiento de los electrones?
Si, por ejemplo, para un material como el hierro, este es un átomo con sus electrones girando, ¿sí? ¿Cuál sería el comportamiento? Esto en sí parece una espira, ¿no? Porque la corriente transcurre circularmente. Esta parece otra espira, porque la corriente también transcurre en un círculo. Esta es otra espira, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, aquí hay una corriente y hay un área. Esta sería el área. ¿Sí? Aquí hay un área también y una corriente. Aquí hay un área y hay otra corriente. Entonces, si hay una corriente y hay un área, ¿qué es lo que conforman esto? Corriente y área. A ver, ¿qué nos dice el producto I por A? ¿Cómo lo denominamos a eso? A ver, lo acabamos de ver hace ratillo. ¿Cómo se llama este producto I por A? El momento magnético. ¿Recuerdan? Que lo llamamos momento magnético. Cuando dijimos que I por pi r cuadrada era I por A. Y que eso lo llamamos el momento magnético. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí son momentos magnéticos. Y lo que dijimos también es que si teníamos una corriente así y una cierta área, entonces el momento magnético era un vector así, que se alineaba siguiendo la regla de la mano derecha. La corriente va para acá y entonces, de acuerdo a la manita esta, ¿sí? Entonces va para allá, va para acá arriba el momento, va para acá la corriente, entonces sigue esta configuración, de acuerdo a esta espantosa manita, ¿no? ¿Sí? Entonces, le podemos asociar un momento magnético a cada una de estas microespiras, más que microespiras, espiras atómicas, digamos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo responderían a la existencia de un campo magnético externo? ¿Cómo responderían los momentos asociados a estas corrientes y a estas áreas? ¿Cómo responderían? ¿Se alinearían? Sí, exactamente, se tendrían que alinear. Solamente que aquí hay un detalle muy fino. A ver, aquí lo que se está moviendo es una carga negativa, ¿sí? Y por convención, aunque las cargas negativas se muevan en una cierta dirección, carga negativa E, cuando hablamos de una corriente I, por convención suponemos que lo que está moviéndose es en realidad una carga positiva en la dirección contraria, ¿sí? Ahora, esta convención tiene sentido cuando físicamente este movimiento es equivalente a este movimiento, ¿sí? Y nos vamos a analizar después en una clase posterior que este movimiento de una corriente de cargas negativas en esta dirección es equivalente físicamente a una corriente hecha por cargas positivas pero moviéndose en sentido contrario. Bueno, el punto es que entonces estos electrones moviéndose en esta dirección
serían equivalentes a cargas que estuvieran moviéndose en la dirección contraria. ¿Sí? Sea como sea, aunque lo que esté moviéndose realmente sean cargas negativas, pero y el efecto físico sea equivalente al que se muevan cargas positivas en sentido contrario, bueno, sea como sea, aquí se está formando una corriente en esta dirección. Y entonces, si tenemos una corriente y un área, pues tendríamos pues momentos magnéticos. Si la corriente está para acá, perdón, no sé, si está para acá, entonces el momento magnético iría, a ver, si la corriente va para acá, ¿hacia dónde iría el momento magnético? De acuerdo a la regla de la mano derecha. A ver, Inclinadas abajo, ¿no? la corriente va para acá, entonces, exactamente, entonces tendríamos aquí un momento magnético, aquí un momento magnético, aquí un momento magnético. ¿Sí? Tendríamos, y entonces si le ponemos un campo externo, pues tendrían a girar esto hacia arriba, hasta alinearse, hasta que tuviéramos en conjunto el campo magnético externo y más o menos alineándose con ese campo magnético externo, los pequeños momentos asociados al átomo. ¿Sí? Fíjense cómo tienden a alinearse con respecto al campo externo. Entonces, es de esta forma como se crean los imanes. Y aquí hay otra cosa muy interesante que hay que analizar. Originalmente solo teníamos dentro del fierro, por ejemplo, teníamos este campo magnético. Entonces teníamos una barra de metal con un solo campo magnético interno. Pero si bajo la influencia de este campo magnético externo estos pequeños momentos se alinean, entonces estos pequeños momentos magnéticos pues van a crear sus propios campos magnéticos. Y entonces, en resumen, ¿qué tendríamos? El campo magnético total ¿sería el original o se modificaría el campo magnético dentro del metal? A ver, ustedes respóndanme. Como que se sumarían, ¿no? Claro, porque se suman los campos magnéticos de estos pequeños momentos, ¿sí? Y entonces globalmente tendríamos un campo magnético más fuerte, porque ese sería el original más la suma de los momentos magnéticos que contribuyen, más los momentos magnéticos que contribuyen estos pequeños momentos, ¿sí? Bueno, ahora otra pregunta interesante. Si desaparecemos el campo magnético original, ¿qué pasaría con los momentos magnéticos formados? ¿Volverían a su estado caótico original? ¿O los mismos campos magnéticos formados por ellos los empujarían a alinearse? ¿Qué ¿Los piensan ustedes? empujarían a alinearse? Pues sí, si es suficientemente fuerte la alineación, entonces a pesar de que desaparezca este campo magnético original, quedaría cierta orientación remanente, ¿sí? Y entonces,
De esta forma, hemos creado artificialmente un imán. ¿Sí? Así es como se crean los imanes. Se agarra una barrita de hierro, ¿sí? Se le pone en el interior, se le sumerge en un campo magnético fuerte, se le dan unos golpecitos para que se sacudan los átomos y tiendan a alinearse. Se quita el campo magnético y ya tenemos hecho nuestro pequeño imán. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes hayan trabajado en algún momento con desarmadores. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Si han trabajado con desarmadores, se han dado cuenta que a veces es un problema atinarle a los tornillos, ¿sí? Atinarle a la ranura del tornillo, ¿sí? Para apretar, si el tornillo es chiquito, es un problema que da lata para atinarle al tornillo. Bueno, entonces lo que se hace como un truco es que se agarra la punta del desarmador, se le sumerge en el campo magnético de un imán que sea intenso, y entonces la punta, bueno, más bien todo el desarmador se vuelve un pequeño imán, y entonces lo acercan al tornillo y automáticamente la punta del imán jala al tornillo, y entonces es una forma muy cómoda de estar manipulando mecánicamente un tornillo. Lo acercan, esto se jala y lo giran y ya, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho con el desarmador es justamente esto, ¿sí? Bueno, pues es una consideración muy simple, porque en la mecánica cuántica no solamente se considera los momentos formados por la corriente de los electrones, sino también se considera algo que es algo inusitado, como es pensar que los mismos electrones, ¿sí? Los mismos electrones están rotando, se dice que tienen un spin, ¿sí? Y entonces a los mismos electrones se les asocia un momento magnético. Entonces el momento magnético global del átomo sería el momento de los electrones rotando alrededor del núcleo más el momento magnético asociado al giro, al spin de los electrones individualmente. Bueno, pero eso ya lo verán con detalle cuando vean Introducción a la Física Moderna. Por de pronto, sí quisiera que quedara claro todo esto que hemos visto, ¿no? O sea, una conclusión. Muy sencilla. El momento magnético se define como I por A con un vector unitario, que si la corriente va así, el momento magnético es perpendicular al plano del área encerrada por la corriente. Esta es una conclusión, ¿sí? Que si aparece un campo magnético externo, entonces se crea un momento, una torca, y que la torca es igual a mu cruz B. Y que esto significa que los momentos tienden a alinearse con el campo magnético externo. Que para los metales, si desaparece el campo magnético externo B, queda un momento magnético residual debido a la alineación de los átomos, ¿sí? Bueno, es por de pronto lo que quisiera que se grabaran, ¿sí? Y vamos a pasar ahora
a otro tema, como es el tema de las bobinas. ¿Sí? Bueno, pues una bobina no es más que un enrollamiento, ¿no? Bueno, ya los extremos de la bobina los conectamos en la fuente. ¿Sí? Y entonces, al pasar corriente dentro de la bobina, lo que se crea es un campo magnético en el interior de la bobina. Y ese campo magnético eh, eh, es el resultado de la contribución de cada espira. Si tenemos 100 espiras, tenemos 100 contribuciones al campo magnético interno. Bueno, este fue un descubrimiento, parece muy sencillo, pero recuerden que Oersted empezó utilizando, para encontrar los efectos magnéticos de la corriente, empezó utilizando un solo cable y encontró que alrededor del cable se formaba un campo magnético. Bueno, eso fue Oersted. A ver, es el nombre, ¿no? Oersted. Y luego Ampère le dio una forma matemática a este efecto físico, lo cual fue un paso maravilloso porque de un hecho físico complicado se pasa a una definición magnética pues sumamente sencilla. Y luego Arago junto con Ampère, ¿sí? Estos dos encuentran que el campo magnético se intensifica con el enrollado. Entonces, parece un paso muy sencillo, ¿no? Que de pasar de una línea de corriente se pasa a un enrollado, ¿no? Bueno, pero lo que lograron Ampère y Arago con ese enrollado es intensificar con la misma corriente los efectos magnéticos. Bueno, vamos a analizar una sola espira y qué es lo que ocurre con el campo magnético de una sola espira. Vamos a representarla así. Si tenemos la espira y si aquí la corriente va así y aquí la corriente va así, entonces agarramos, nos fijamos nada más, la volteamos como antes y la vemos desde un punto de vista en el cual aquí esté saliendo la corriente y aquí se esté metiendo la corriente. Bueno, nomás les voy a dar material para pensar porque ya está acabando el tiempo. En este punto, de acuerdo a la ley de Ampère y lo que hemos visto de la ley de Biot-Savart, ¿hacia dónde va a apuntar el campo magnético producido por esta corriente? Apliquen la regla de la mano derecha. La corriente sale, entonces el campo magnético producido por esta corriente en el centro de la espira, ¿hacia dónde apunta? A ver, díganme ustedes. ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. ¿Sí? Hacia aquí apunta el campo B. Ahora, aquí esto.
Aquí la corriente está entrando, produce su correspondiente campo magnético en el centro de la espira. Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo magnético producido por esta corriente? Va hacia adentro la corriente. Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? También hacia la derecha. También hacia la derecha. Entonces, los campos magnéticos, y así para cada punto de la espira, se refuerzan. ¿Sí? Bueno. Ahora pensemos en lo que ocurre en este punto. Aquí el campo magnético, debido a esta corriente, ¿hacia dónde apunta? A ver, el campo magnético producido por esta corriente apunta así. Entonces, en este punto, ¿hacia dónde apuntaría el campo magnético? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, apliquen las reglas de la mano derecha. También a la derecha. No puede ser, ¿no? Porque si el campo magnético tiende a rodear a una espira, pues entonces aquí va para acá, pero en este momento cambia de signo, ¿no? Recuerden que para una espira el campo magnético va así. Si va para acá el campo magnético, entonces en este lado pues apunta en sentido contrario. ¿Sí? Bueno, entonces aquí apuntaría así el campo magnético. Ahora, el campo magnético producido por esta espira, por esta corriente que va hacia abajo, ¿hacia dónde apuntaría en este punto? A ver, aquí la corriente está metiéndose. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría el campo magnético producido por esta corriente? En este punto. ¿A la izquierda también? Vamos a ver. Dijimos, aquí adentro, esta corriente crea un campo magnético para acá. ¿Sí? Si nos alejamos, pues el campo magnético, de acuerdo a la regla de la mano derecha, también va a apuntar hacia acá, hacia el mismo lado que el original, porque está girando en la misma dirección. ¿Sí? Analícelo con cuidado y entonces vean una conclusión primera. En el interior de la bobina, ¿sí?, los campos magnéticos se refuerzan. En el exterior de la bobina, los campos magnéticos producidos por ambas corrientes tienden a anularse, a restarse. Y eso mismo sucede si hacemos un arreglo más complicado. Si juntamos mucho las espiras, ya casi se acaba el Entonces, tiempo, ¿sí? entre más espiras, más grande es el campo. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, entonces vean que lo que tendríamos entonces es fuertes campos magnéticos en el interior de la bobina, que es donde se refuerzan los campos magnéticos, y afuera un campo muy débil, campos muy débiles. Entonces, para fines prácticos, ¿sí?, que no para fines teóricos, para fines prácticos, se considera que si tenemos una bobina, y ya con eso terminamos porque ya se acabó el tiempo, si tenemos una bobina, hay un campo magnético en su interior que es constante, mientras que afuera no hay nada afuera, ¿sí? Entonces,
Para fines prácticos se considera que, al igual que para un condensador que comprime el campo eléctrico nada más entre las placas paralelas, para una bobina se considera que el campo magnético solamente existe en el interior del volumen de la bobina y afuera no hay campo magnético. Bueno, es la consideración práctica que para los experimentos funciona bastante bien. Bueno, vamos a trabajar sobre cómo encontrar la magnitud del campo magnético dentro de la bobina y cuántas aplicaciones le podemos dar a eso. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues hasta aquí llegamos. Cuídense, buenas tardes y que les vaya muy bien. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.